Hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Y lo que todos esperábamos, tatán, el tema principal, lo dije por Twitter, el tema Conalle, cómo se maltratan ciertos temas, qué desubicadas que están ciertas personas y ciertos compañeros, ¿no? Por eso agradezco tanto la presencia de nuestros dirigentes indígenas aquí. Bueno, como duele también, pero no será ni la primera ni la última pañalada. Si es verdad lo que dice Lourdes Tibán, que no hay que creerle nada a esa señora, de que compañeros nuestros en la asamblea se le acercaron a darle su solidaridad por la maldad del gobierno de acabar un comodato. Yo pregunto cuántas veces se acercaron a darme la solidaridad a mí cuando la CONAIE me ha acusado de ladrón, corrupto, genocida, traidor, colonizador, etcétera, ¿no? Pero bueno, le insisto, no será ni la primera ni la última puñalada, eso es lo menos importante. Aquí nadie está por gratitudes o ingratitudes, pero sí lo que no se puede aceptar es la doble moral, compañeros, ¿no? Es decir, pretender que ciertos grupos, por bonitos que se llamen, pueden estar por encima de la ley. Lo que ha hecho la CONAIE con ese comodato es terrible. Ha incumplido absolutamente todo. No todo se puede poner en la resolución. O sea, es verdad que necesitamos también espacios para atención de drogadictos, etc. Pero revisen ese comodato. ¿Qué es lo que dice el comodato? Por ejemplo, cuidar y destinar el inmueble que reciben comodato exclusivamente en los fines detallados en la cláusula segunda del presente convenio. ¿Qué dice la cláusula segunda? Que el comodato es exclusivamente para actividades socioorganizativas. Es público, notorio, descarado, y lo vamos a demostrar, prohibido olvidar, con videos, con imágenes, cómo esto se ha utilizado para actividades políticas, para oposición al gobierno. Y eso está prohibidísimo, como veremos más adelante, por la ley y el reglamento de bienes públicos. Quiero decirles que yo he prohibido los comodatos en el sector público. Porque se necesita o no se necesita un bien. Si se necesita un bien, utilícenlo. Si no se necesitan, regálenlo, véndanlo. Pero comodato no debería haber esa figura en el sector público, solo por excepciones de excepción. Y este es un proceso que venimos de hace mucho tiempo revirtiendo los diferentes comodatos. Decenas. El campeón para eso era el Banco Central. Le encantaba tener bienes inmuebles y ser el mecenas dando comodato. Pero se puede parecer, hay una excepción, ¿no? Pero hay que cumplir pues, con los motivos, la razón del comodato. Yo pedí esto en 2011 porque sabía que estaba incumpliendo el comodato de la CONAIE. Pero por ese romanticismo que tiene cierta izquierda y nuestros propios compañeros, nunca se lo hizo. Yo tengo aquí que reconocer la lealtad y la organicidad de la compañera Betty Tola. Ella siempre ha sido muy cercana al movimiento indígena, yo también. Pero nosotros estamos con los indígenas, no con cierta dirigencia que ya está totalmente alejada y defiende de ese movimiento indígena, ese pueblo indígena, y defiende sus propios intereses. Yo quiero decirles, hay dirigentes indígenas que son referentes de vida para mí. Un Joselino Ante, como una Guayama, Cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. Esa gente que ha luchado toda la vida contra patrones explotadores, sin buscar nada, son referentes de vida. Presidente de la CONAIE, gente muy pobre que ha sido abanderada de su colegio, ha salido a superarse, gente buena, son referentes de vida. Pero también hay los otros, también hay los Quispe, los Tibán, que cómo utilizan el movimiento indígena y el poncho para sus odios, sus frustraciones, atentando contra los que dicen defender. Pero en todo caso, compañeros, más allá de eso, ¿no? O sea, ha destrozado el comodato la CONAIE. Es público y notorio que lo ha utilizado para actividades políticas cuando eso está prohibidísimo, cuando atenta contra el comodato. El comodato también dice efectuar las reparaciones que sean necesarias en el inmueble que reciben comodato, previa notificación del Ministerio bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Construcciones de este portafolio. Ha hecho lo que le da la gana y nunca han comunicado nada. Porque insisto, o sea, hay gente que cae en la victimización y otros que caemos en el paternalismo. Se ponen un poncho y están por encima del bien y del mal. No tienen que cumplir nada. Pobrecito, basta. Ojalá, compañeros, entendamos que esa es la peor forma de racismo. Ustedes son capaces, yo diría que aquí hay gente hasta brillante. Entonces ya basta el pobrecito. Si antes este país era del machismo y la violencia intrafamiliar y aunque pegue mate, marido es, ahora algunos nos quieren hacer creer que aunque pegue mate, supuesto dirigente indígena es. Basta, compañeros. Que no haya responsabilidad como si fueran menores de edad, niños. Por favor, cuando reciban eso, esas cosas, esos mensajes, no, son compañeros indígenas, entonces que ellos rompan la ley, el comodato no se los puede sancionar. Están siendo racistas, los están discriminando, los están subestimando, los están tratando como niños. Rebélense contra esas cosas. Todos debemos cumplir la ley,
Todos debemos ser conscientes de nuestros actos. Y miren lo que ha hecho la dirigencia de la CONAIE. Ha totalmente tergiversado el objetivo del comodato, incumplido la ley de bienes públicos, como lo mostraré más adelante, utilizando para actividades políticas un local que era para fortalecimiento socioorganizativo. Responsabilizarse de la administración y uso durante el tiempo que dura el presente convenio de comodato. Literal D. Informar periódicamente al Ministerio sobre los resultados de las actividades cumplidas en el inmueble dado en comodato, con evaluación de sus programas. Nunca lo han hecho, nunca. Yo pedí hace 3 años que se suspenda este comodato. Han dado largas. ¿Por qué no tengo miedo, compañero? No le tengo miedo a la bravuconada de ciertos dirigentes que aténganse a las consecuencias, que exigimos que nos regalen el bien. ¿Por qué? Que es nuestro derecho. Ahora resulta que un edificio de 3 pisos en la parte norte de Quito es derecho ancestral. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tanta burla? ¿Hasta cuándo tanta victimización? Y no son precisamente la Fundación Sonrisa, pues, para estarles dando locales de todo el pueblo ecuatoriano. Ya basta. Entonces nunca cumplen nada, ¿no? Y además, o sea, no solo que no les tengo miedo a los desplantes, las bravuconadas de ciertos dirigentes, sino que en este país se va a acabar la doble moral. O sea, todos debemos cumplir con la ley, los procedimientos, los comodatos. Tanto habla la oposición de fiscalizar. Perfecto, fiscalicen este comodato. Y ahí sí, acúsenos de haber incumplido la ley. Vamos a ver si lo hacen, ¿eh? Vamos a ver si se atreven, compañeros. Tanto habla de fiscalizar, vamos a ver si fiscalizan este comodato. y ahí sí tenemos responsabilidad nosotros, porque hemos permitido durante mucho tiempo que no se cumpla el comodato, que se incumpla la ley de bienes públicos. Pero vamos a ver si fiscalizan esto. Sigamos. Capítulo 2 de los bienes. Este es el Reglamento General de Bienes del Sector Público. Artículo 5, empleo de los bienes. Los bienes de las entidades y organismos del sector público solo se emplearán para los fines propios del servicio público. Es prohibido el uso de dichos bienes para fines políticos, electorales, doctrinarios o religiosos, o para actividades particulares o extrañas al servicio público. Claramente se rompió el reglamento a la ley. Aquí debería intervenir hasta Contraloría. Insisto, que fiscalicen esto. No lo van a hacer nunca, porque son selectivos para fiscalizar. Hacen politiquería de la fiscalización. No es que buscan el bien público, buscan hacer daño al gobierno. Vamos a ver si fiscalizan esto. Esto está en la decisión del ministerio, ¿no? El rompimiento del reglamento, no el rompimiento del comodato. No sé por qué omitieron eso, pero sí que se rompa el reglamento de bienes públicos al haberlo utilizado para fines políticos. Código civil, o sea, se ha dicho la verdad, pero no toda la verdad. O sea, lo necesitamos para un centro de drogadictos, pero no es lo único. Es que han destrozado el comodato, estaban incumpliendo la ley, el reglamento de bienes públicos. Entonces, lo que estamos argumentando, sobre todo por cuestión de procedimiento, esto es más ágil, artículo 2083 del Código Civil, el comodatario está obligado a restituir la cosa prestada en el tiempo convenido o a falta de convención después del uso para que ha sido prestada, pero podrá exigirse la restitución aún antes del tiempo estipulado en 3 casos. Y el caso segundo, sobre todo, si sobreviene al comodante, una necesidad imprevista y urgente de la cosa. Necesitamos, eso es cierto, necesitamos, lo hemos dicho, locales para tratamiento de drogadictos. Pero no es toda la verdad. La verdad también es que han roto descaradamente el reglamento y la ley de bienes públicos y que han destrozado el comodato. Y ahora que de acuerdo a la ley se da por terminado ese comodato, la bravuconada, que aténganse a las consecuencias, que tienen que regalarnos el bien, que es nuestro derecho ancestral. ¿Hasta cuándo tanto engreimiento? Aquí todos tenemos que someternos a la ley, a la normativa, compañeros. Les insisto, hay grandes dirigentes indígenas, aquí tenemos presentes muchos de ellos. El pueblo indígena es muy valioso. El que utilice esa doble moral, el paternalismo, el pobrecito, hagan lo que quieran porque indígenas nomás son, ustedes les perdonamos todo. Esa es una forma de racismo. Queridos compañeros indígenas, yo siempre los voy a tratar de igual a igual, porque sé que son gente muy capaz. El que los subestime y los trate como niños, ese es el racista. Y no permitiremos que esos malos dirigentes que han politizado la CONAIE, que van contra la corriente histórica, antihistóricamente, le han hecho tanto daño a uno de los gobiernos que más ha hecho, el que más ha hecho por el movimiento indígena. Es donde más estamos disminuyendo pobreza, etc. Les voy a mostrar cómo se han opuesto a todas las leyes y beneficios a su gente solo por hacerle daño al gobierno. Cómo han votado consistentemente con la derecha en la asamblea. Cómo el 30S fueron los primeros en pedir la renuncia del presidente.
Y ahora supuestamente hay asambleístas nuestros dándole la solidaridad a Lourdes Esteban. Y nunca vinieron a darme la solidaridad a mí. No, bueno, no será ni la primera ni la última puñalada, pero no entienden, no saben asumir al adversario, no entienden por dónde van los tiros, están desubicados. Todavía cae ese romanticismo, pese a traición tras traición, seguir insistiendo para que nos vuelvan a meter otra puñalada. Pero no se trata de eso ahorita aquí. Esa es la parte política, ¿ya? O sea, eso es para demostrar lo desubicados que están ciertos compañeros nuestros. Aquí es la parte legal, jurídica. Nadie puede estar por encima de la ley, así tenga o no tenga poncho, compañeros. Pero en todo caso, compañeros, veamos, porque la memoria es frágil. Veamos quién tiene razón y veamos quién miente. Prohibido olvidar. Veamos para qué han utilizado ese bien inmueble del pueblo ecuatoriano y del sector público, rompiendo el comodato y rompiendo la ley de bienes públicos. Adelante con el video. Por la finalización del comodato del edificio donde funcionaba la CONAIE, se habla ahora de un nuevo colonialismo, de persecución política, de la ruptura de un proceso histórico, de desprecio a los pueblos indígenas. ¿Pero para qué se entregó este edificio a la CONAIE? Para fines exclusivamente socio-organizativos de los pueblos indígenas. Así de claro reza la cláusula segunda del convenio firmado en 1991. Y en este edificio se hizo todo, menos eso. Lo que de por sí era motivo suficiente para finalizar el comodato, como tácitamente se lo señalaba. Además, la CONAIE nunca informó de algún cambio en el inmueble, pese a tener obligación, y tampoco informó de las actividades realizadas. Se incumple, por tanto, el mismo comodato firmado y se incumple además el artículo 5 del Reglamento General de Bienes del Sector Público, que prohíbe el uso de dichos bienes para fines políticos, electorales. Y todos los años aquí se dieron actividades políticas y electorales, pero los dirigentes dicen que esto es persecución a los pueblos indígenas. Nina Pacari, CONAIE. Pretender desalojar de su casa propia a los pueblos ancestrales y originarios del Ecuador no solo que es una incoherencia, sino que es una persecución política directa a los pueblos indígenas del Ecuador. Blanca Chancoso, CONAIE. Todo el mundo sabe que por derecho y por historia esto era nuestro también. ¿Derecho ancestral un edificio público? ¿Pero serán estos los pueblos indígenas y sus derechos ancestrales? El cacique, Miguel Palacios. La extrema derecha, representada por la Junta Cívica de Guayaquil en el edificio de la CONAIE. Conversaciones reservadas para preparar acciones contra la Revolución Ciudadana. Marzo 2010. Miguel Palacios, Junta Cívica de Guayaquil. Y vamos a luchar hombro a hombro en igualdad de condiciones para combatir al mismo enemigo. Con seguridad, esto también es parte de los derechos adquiridos por los, entre comillas, pueblos indígenas. Febrero 2012. La izquierda infantil en una de sus tantas estadías en el edificio ocupado por la CONAIE. Iniciamos con el proyecto de cambio y hoy exigimos que ese proyecto avance y que el presidente Correa, que no ha podido llevar adelante el proyecto de cambio, se haga a un lado. ¿Será que la expresidenta de la UNE es indígena? ¿O será también que Marcelo Larrea es indígena? ¿O Natasha Rojas del MPD? ¿O Miguel Palacio, separatista y de la extrema derecha de la Junta Cívica de Guayaquil, será indígena? Jorge Herrera, presidente de la CONAIE. Exigimos al gobierno nacional más bien que nos entreguen el título de propiedad. Violan flagrantemente la ley. Incumplen con sus mismos reglamentos, pero por ser, entre comillas, indígenas, piden un trato diferente. Y nos quieren hacer creer que aquí se defienden los derechos de los indígenas. Y hablan a nombre de todos, pero cuando van a las urnas no superan ni el 3%. Y hablan de persecución política cuando han roto toda la ley. El comodato. ¿O es que por decirse ancestral se puede estar por encima de la ley? Ahora sí que Correa comience a temblar. Es el paternalismo al que están acostumbrados. Para ellos, el uso de un bien público es su derecho, sin importar las violaciones legales en su uso.
Un inmueble que además se necesita también para un centro de rehabilitación de jóvenes con problemas de adicción. Hermanos indígenas, ustedes tienen grandes dirigentes, tienen gente muy capaz. Aquí presente gente muy capaz. Basta de jugar a esa victimización. De como somos pobrecitos, explotados, entonces tiene que regalarme el edificio, también parte de mi derecho ancestral. ¿Qué sentido tiene eso? No cumplo la ley. O sea, es descarado, no es que solo es evidente, es descarado que han utilizado para fines políticos ese edificio. Ahí están los videos, las declaraciones, las publicaciones de prensa. Eso es totalmente ilegal, totalmente contra el comodato, pero yo soy indígena, entonces a mí no me tienen que hacer nada. Basta, basta, compañeros. Basta, esa victimización nos ha inmovilizado durante demasiado tiempo. Yo sé que fueron víctimas de grandes injusticias, pero ese tiempo ya pasó. Ya tienen grandes oportunidades. Ya pueden, la universidad es gratuita, los colegios son gratuitos. Basta de esa victimización y basta del paternalismo de cierta izquierda. De mí nunca esperen paternalismo. Eso es subestimar a la gente. De mí esperen siempre un trato de igual a igual. Y como gente capaz, incluso brillante, que muchos de ustedes son, siempre los trataré de igual a igual, compañeros. Siempre les exigiré responsabilidad. Jamás los trataré como niños, que es lo que hace cierta gente. Porque no lo son. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael, ya tenemos. Pero además esta gente, con esa victimización, esos falsos dirigentes, ¿no? Que pactaron con la extrema derecha de Guayaquil, que consistentemente han hecho oposición al gobierno de la Revolución Ciudadana, al gobierno de los indígenas. Entonces ahora dicen que ellos son los representantes, los indígenas no son representantes de nadie. No sé si les habrán dado membresía en la Junta Cívica, hasta en eso los engañan. Vamos a ver si este chiflado de Palacio alguna vez debe entrar a su casa un indígena, que no sea de empleada doméstica, hecho sea de paso, ¿no? En todo caso, pero es falso. Si fueran un poquito consistentes, reconocerían todo lo que ha hecho este gobierno. Yo sé que hay una lucha interna en la CONAIE, y ojalá que recuperen la herencia de CONAIE, la gente con esa visión histórica, con ese compromiso realmente con su pueblo y no con los politiqueros que hoy tanto influencian. En la CONAIE, a la que todos queremos, a la que todos nos ha simpatizado, toda la gente de izquierda, de recta intención en este país. Pero cómo la han tergiversado. Esa organización indígena ahora no representan a nadie, están alejados de sus bases, del verdadero pueblo indígena. Si no, pueblos al canto, aquí están. Miren algunas de las inconsistencias de la CONAIE y Pachacuti, porque cuando les conviene son CONAIE, cuando les conviene son Pachacuti. Reclamaron por años la gratuidad de la educación universitaria y votaron en contra de la ley de educación superior. Imagínense la contradicción. Exigieron en todas sus movilizaciones en los años 80 que se desprivatice el agua, pero votaron en contra de la ley de agua. Y todo con la derecha. Porque si era tan mala la ley, ¿por qué entonces la derecha vota en contra? Es porque estamos afectando los intereses de los más poderosos. Pero líderes, asambleístas indígenas de Pachacuti votando con la derecha contra todas estas leyes. Se opusieron a la reforma de la ley de hidrocarburos, que permitió incrementar ingresos para el Estado y reducir aquellos de las empresas extranjeras. También votaron con la derecha aquí. Sigamos. Se opusieron a la eliminación de utilidades en los trabajadores de las empresas petroleras con las que se nutre el core estratégico, pero reclaman obras del gobierno en las comunidades rurales. Exigen modificaciones a la ley 010, la participación en la extracción de barriles de petróleo, pero se oponen a la extracción de petróleo. Están en contra de reformas al Código del Trabajo, pero reclaman derechos para los indígenas que son trabajadores agrícolas y están protegidos en esas reformas. Son las contradicciones. Y en todo esto votan con la derecha. Las inconsistencias, cómo se han alejado de sus bases. Pero veamos por el contrario, lo que ha hecho la Revolución Ciudadana. Ha cumplido las verdaderas demandas indígenas por décadas, diríamos por siglos. Adelante. La Asamblea Constituyente, cumplido. Siempre fue un pedido del movimiento indígena, ¿verdad? Cumplido. Fuera la base de Manta, cumplido. También fue un pedido del movimiento indígena. Apoyo a la solución pacífica con el conflicto colombiano, en marcha. Combatir a la oligarquía y el neoliberalismo, a la injusticia y la pobreza, en marcha. Estado plurinacional, equitativo y solidario, en marcha. Defensa de recursos naturales y apoyo a los afectados por los texacos, cumplido. Solidaridad con Cuba, Bolivia y Venezuela, cumplido y en marcha. Promover la defensa del agua y recursos naturales, en marcha. Democratizar la tenencia de la tierra, el agua y la soberanía alimentaria, en marcha. Defensa de los bosques nativos, en marcha. Todo lo que pide el movimiento indígena lo ha cumplido o lo está cumpliendo la Revolución Ciudadana. ¿Cómo entender que solo voten con la derecha? ¿Cómo entender que sean de los más duros opositores al régimen con tantas mentiras, etcétera? ¿Cómo entender que el 30S a las 10 de la mañana ya Clebre Jiménez, jefe de la bancada de Pachacuti, pidiera la renuncia del presidente de la República? No de los golpistas, del presidente de la República. Créame que
van contra la historia, están totalmente perdidos. A recuperar la CONAIE, los verdaderos dirigentes indígenas, compañeros. Esos indígenas que en verdad buscan el bienestar de su pueblo, no hacer la politiquería más burda, más infantil. Estamos en un punto de quiebre, pueblo ecuatoriano. O seguimos con estos engaños sociales, diciéndole pobrecitos a nuestros hermanos indígenas, o la ley es para todos, y todos tenemos igualdad de derechos y obligaciones. O sea, esto es un evidente engaño social el que quieren imponer. Que pobrecito, es persecución política que me saquen de un edificio por donde yo no he hecho nada, cuando es claro que han hecho política rompiendo con la ley, rompiendo con el comodato, y que les tenemos que regalar el bien. ¿Por qué? ¿Derecho ancestral? ¿De qué? O sea, más tarde derecho ancestral es Carondelet. Basta de eso, basta. No son niños, basta. Basta de tanto engreimiento de ciertos dirigentes indígenas. Yo los trato como iguales, hermanos indígenas, y les voy a reconocer sus derechos, pero exigir también sus deberes como cualquier otro ciudadano. Estamos en un punto de quiebre, sobre todo para cierta izquierda romántica que todavía tengo en el gobierno, en Alianza País, en el bloque legislativo. Pobrecitos, son indígenas nomás, aunque pegue mate indígena es. Pobrecitos, son dirigentes trabajadores, así estén con la derecha, así sean la más dura oposición al gobierno. Pobrecitos, siempre se han dicho que hay izquierda radical, así tiren piedras, así traten de desestabilizar la revolución. Ya basta, es el momento del ser o no ser. O tenemos un Estado de Derecho con igualdad para todas y todos ante la ley, o seguimos bajo el dominio de ciertos grupos fácticos por nombres ribombantes que se tengan. Yo, compañeros, como presidente, siempre voy a defender lo primero. Aquí todos vamos a tener derechos y deberes, todos vamos a ser iguales ante la ley, y en este comodato se ha roto el comodato y la ley, e invito a los opositores a que fiscalicen este comodato. Vamos a ver si lo hacen, compañeros. Pero a mí las amenazas de ciertos dirigentes no me asustan, y aquí todos vamos a ser iguales ante la ley, y yo respeto demasiado a los indígenas como para subestimarlos y tratarlos como niños, como hacen otros. Basta de paternalismos y basta de victimizaciones. Somos el pueblo de este gran sueño, los que ponemos asfalto y concreto, los que construimos el Ecuador nuevo. Y gracias por estar aquí, compañeros indígenas. Lo aprecio muchísimo, pero la lucha es dentro del movimiento indígena para ya sacar a esos falsos dirigentes que tanto daño le han hecho a su pueblo y al propio movimiento.